señor está por dar a luz, así que estaba muy ocupado con su señora acompañándola. Así que hoy lo vamos a cubrir entre Elías y yo, así es que otra vez sopa, perdonen, otra vez arroz, comí un rato y después con Elías otro. Vamos a hablar, antes de que comencemos con lo que es liderazgo espiritual, quiero aclararles por las dudas. Vieron lo que mandamos esta semana el lunes, fue una última oportunidad para aquellos que no habían hecho los cuestionarios, ¿sí? Son los mismos cuestionarios que venimos mandando hasta ahora, uno por cada materia, ¿sí? Y no tenían que hacerlo de nuevo. Si alguien lo hizo de nuevo y le fue mejor, pero no eran más cuestionarios, eran los mismos, ¿sí? No. Qué susto, que no, sí, decía, eran los primeros los que se habían mandado. Nada más que los abrimos de vuelta porque alguno a lo mejor no estaba en el grupo en ese momento. Bueno, pueden haber pasado cosas, pero eran los mismos 3 cuestionarios. Yo terminé teniendo 60 y tantos cuestionarios, con lo cual calculo que todos los que pudieron lo hicieron, ¿sí? Si alguno tuvo algún problema, tiene que avisar. Bien, con la clase de liderazgo espiritual voy a comenzar yo, como les dije, va a continuar el profe Elías y vamos a hablar de lo que está en la página 23, es Espíritus contra la Iglesia, ¿sí? Me lo buscan en su... ¿21? 21. Eso, las herramientas del enemigo. Ahí, exactamente. Las herramientas del enemigo, ¿sí? Bueno, y vamos a hablar, como dice ahí, ya me mandé la compu, qué bien, qué maravilla. Vamos a hablar de reconociendo, dice ahí, los espíritus que atacan el liderazgo ministerial y el cuerpo de Cristo, ¿sí? Vale la aclaración, y lo va a decir más adelante, pero vale aclarar que cuando habla de esto de los espíritus y de las herramientas del enemigo muchas veces somos nosotros mismos, los seres humanos, ¿sí? Que tenemos algunas actitudes que atentan contra el liderazgo o contra la iglesia, ¿sí? Aunque dice la palabra que nuestra batalla no es ni con carne ni con sangre, ni contra carne ni sangre, es importante reconocer que a veces nosotros mismos le damos lugar al enemigo, ¿sí? Para causar alguna contienda, una división, ¿sí? Y los líderes son llamados a pelear por la iglesia, por los hermanos, por las familias, ¿sí? Y a veces esas batallas son con mismos hermanos, mismos miembros de nuestra iglesia, ¿sí? Y son los que muchas veces le dan más conflictos al liderazgo. De hecho, vemos el ejemplo de Moisés, ya que estamos hablando del Éxodo, ¿sí? Donde el mismo pueblo fue el que puso en jaque su liderazgo. También en la historia del Pentateuco vemos que Aarón y Miriam, sus hermanos, también tuvieron disputas por el liderazgo y ellos eran parte, no eran de afuera, no era directamente el enemigo, sino que ellos estaban siendo herramientas, ¿sí? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Expresado como la carga del líder, ¿sí? Todos los líderes, pastores en este caso está hablando, experimentarán momentos de agotamiento profundo, como cuando Moisés dijo ahí: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal, ¿sí? Suena como que estaba hasta acá, ¿no? Cansado de todo esto que estaba experimentando con el pueblo, este líder, que si bien, por supuesto, hemos hablado justamente en Éxodo, no era perfecto, pero era quien Dios había puesto en el lugar de liderazgo para poder llevar adelante, para poder guiar al pueblo. Y el pueblo a veces se la hacía más difícil que los egipcios, ¿sí?
Por eso es que decimos que a veces somos nosotros mismos o los mismos miembros o la misma casa la que dificulta el trabajo del líder, ¿sí? Y por eso tenemos que también tener en cuenta, como dice, hay que el mayor trofeo del enemigo no es solamente hacer caer a un miembro, ¿sí? Que muchas veces un miembro puede caer dentro de la congregación, pero sin embargo, si el enemigo logra destruir a un líder, un pastor, como dice su palabra, las ovejas se desparraman, se dispersan, ¿sí? Marcos 14:27 dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿sí? Por eso, el enemigo va a aprovechar toda herramienta que encuentre disponible para poder ir en contra de los líderes, ¿sí? De hecho, hay personas que parece que estuvieran buscando el defecto de las personas que están en liderazgo, ¿no? O estuvieran observando, estuvieran poniendo una cuota extra de perfeccionismo, de criticidad a lo que las personas que lideran hacen, ¿sí? Que no necesariamente son solamente el pastor, ¿no? Porque muchas otras personas lideran tareas, ministerios en la iglesia y por hacer algo muchas veces son criticados. De hecho, los que no hacen nada nunca son criticados, ¿no? Pero los que emprenden algo, los que guían, los que toman decisiones, los que organizan, los que dirigen, están en la mira, ¿no? Y bueno, acá la apunte dice, algunos cristianos se consideran la fuerza policial de la iglesia, que tienen que andar, ¿sí? Tienen que andar deteniendo, marcando, acusando a los que consideran detractores, enemigos, que no están de acuerdo, que no concuerdan, ¿sí? Y realmente cuando hay destrucción del liderazgo hay un rastro de personas detrás que quedan confundidas, que quedan quebrantadas, que quedan sin dirección porque quizás se han apegado a una persona, ¿sí? Y como dice la palabra, son desparramadas, ¿sí? Y algunos hasta son devorados, ¿sí? Son devorados como los corderos que se salen del redil. Son devorados porque se apartan, porque se enojan, porque se duelen, porque se hieren y quedan fuera, ¿sí? Bien, y ahí está lo que habíamos leído en el manual, justamente más completo, dice, entonces Jesús mismo les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿sí? Entonces, el material nos habla de cosas en las cuales nosotros como hermanos, podemos ser herramientas, ¿sí? Del enemigo, y puede ser a través de ataques morales y éticos, a través de celos y envidias, a través de crítica y acusación sin misericordia. Luego, en la página siguiente de sus manuales van a ver un cuadro en donde habla de los espíritus contra la iglesia. Y es importante aclarar que cuando hablamos de la palabra espíritu, no hablamos solamente de las huestes espirituales, sino también de una cierta predisposición que pueden tener las personas, un espíritu de crítica. No es un demonio, es un espíritu criticón, ¿sí? O un espíritu chismoso, ¿sí? Una actitud o una predisposición a este tipo de actitudes de cosas, ¿no? Y el enemigo se infiltra, como dice aquí, en las iglesias y causa esas divisiones, causa descontentos, siembra cizañas, ¿sí? En la mente de uno, siembra discordias, ¿sí? Por supuesto que no hablamos, y más adelante lo habla de que no haya corrección o que no haya pureza o que no haya una opinión, ¿no? Pero estamos hablando justamente de con qué espíritu se hace, ¿sí? Y entre los espíritus, dice, desencadenados contra la iglesia se encuentran estos tres que están ahí, ¿sí? El espíritu del anticristo, que es división doctrinal y endurecimiento del corazón, y ahora lo vamos a ver un poquito más. El espíritu de estupor y letargo,
que habla de indiferencia espiritual y tibieza, y el espíritu de acusación. Esos tres vamos a estar mirando en detalle ahora, ¿sí? El espíritu del anticristo dice que se infiltró en la iglesia primitiva, causando división, ¿sí? Endureciendo el corazón de las personas para mantenerlo fuera del amor, ¿sí? Alimentando la falta de perdón. Todo lo contrario a lo que Cristo nos enseña, ¿sí? Por eso dice ahí, es anti-perdón, anti-amor, anti-reconciliación, ¿sí? Fomenta la rebelión y se opone a la verdad, ¿sí? Así de fuerte. Y causa división a través de críticas, de diferencias doctrinales que a lo mejor no tienen importancia o relevancia, pero sirven para separar, ¿sí? Para decir, no, esto yo, estos aquí, nosotros allá, ¿sí? Y empieza a verse una doble visión de cosas que es una división de cosas que a lo mejor no tienen sentido, como dice aquí, diferencias doctrinales sin importancia, ¿sí? O que pueden ser hasta cuestiones pequeñas, como no sé, nosotros acá no tocamos música con instrumentos, o sí tocamos música con instrumentos, y no, porque la música está muy fuerte, y pueden ser pequeñas zorras que arruinan las vidas, ¿sí? Y lo vemos en las citas bíblicas que están ahí a continuación. Dice 1 Juan 2:18, 19, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, ¿sí? Está explicando que hubo una división, ¿sí? Salieron con ese espíritu, ¿sí? No salieron en buenos términos, ¿sí? Luego, segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, hablando de este espíritu, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿sí? Es ese espíritu que atrae a la gente hacia sí mismo, ¿sí? Y termina siendo más importante que Dios, con el discurso, por así decirlo, de hacer las cosas para Dios, pero tomando el corazón de muchas personas, ¿sí? Y a veces son personas y a veces son mismos líderes, ¿no? Que también atraen el corazón de las personas hacia sí mismos y se genera esa división, ¿sí? Y como decíamos, tiene esta característica de criticar, de rebelarse, de separar, ¿sí? De endurecer el corazón, marcando las diferencias y haciéndolas irreconciliables, sin perdón, sin amor, ¿sí? Bien, veamos el siguiente, el espíritu de estupor y letargo. Estupor, dice, significa indiferencia, ¿sí? Tiene que ver con insensibilidad, modorra, ¿sí? Letargo es como un sueño, ¿sí? Esta indiferencia o insensibilidad causa desánimo, ¿sí? E impide que los cristianos crezcamos en Cristo, ¿sí? Estanca en un estado en donde están ciegos, exactamente, en donde los ciega de la visión de lo que Dios quiere para sus vidas. Entran en un sueño, ¿sí? Están y pasa todo a su alrededor, pero no aportan ni reciben, ¿sí? Y dice que causa la división debido al criticismo, lo mismo, la crítica, ¿sí? Y es algo similar, dice ahí, entrar en un sueño profundo, ataca a los creyentes que están quietos, ¿sí? Porque se estancan, ¿sí? Y no es que sean nuevos o no necesariamente, sino que por el contrario se van entibiando, se van enfriando, ¿sí? Y dice, conocen los caminos del Señor, pero
no caminan o no permanecen, ¿sí? Por eso están los dos ejemplos ahí que dice Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Quedaron aletargados. Y en Apocalipsis 3:16 nos habla de la Odisea, ¿sí? Y dice, pero en cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, ¿sí? Seguían en una tibieza que no les permitía avanzar, ¿sí? Eso, si bien estamos hablando de que afecta al líder, acá estamos hablando también de que afecta a la congregación, ¿cierto? Y es con lo que tiene que lidiar el líder, ¿sí? Con este tipo de cuerpo donde hay alguna parte que parece que se murió, ¿sí? Como que está gangrenada, ¿no? Está dormida. Y es difícil para el líder y es una herramienta del enemigo también que haya una parte así, ¿sí? Estancada. Igual puede ser también con los líderes. También puede ser con los líderes, por supuesto. Pero no avanza si ellos están estancados. Exactamente, o sea, un líder que no crece, que no avanza, que no tiene iniciativa, que se estanca, exactamente, también el espíritu ese le afecta, ¿sí? Según la palabra, y no me acuerdo ahora del versículo, pero habla de que aquellos que están fuertes espiritualmente deben ayudar a los que están mal espiritualmente. Ajá. Esto que dice en Romanos 11:8, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Cómo trabaja el líder con personas así? Qué tema, ¿no? Realmente yo creo que tiene que ver con, primero, intercesión, ¿sí? Porque muchas veces el espíritu entra porque no hay una cobertura, por así decirlo, en oración de la gente, ¿sí? Y eso que vos decías de que los que están fuertes apuntalen es parte de lo que la iglesia tiene que hacer, ¿no? Porque no es solo el líder el que tiene que trabajar con eso, ¿no es cierto? Si nosotros lo pensamos como que en la iglesia todos somos un cuerpo y todos somos miembros del cuerpo. Algunos son, no quiero decir la cabeza porque la cabeza es Cristo, ¿no? Pero algunos son una parte que a lo mejor toma una decisión o va más hacia adelante, como es un líder. Sigue siendo un miembro del cuerpo, ¿no? Entonces, en ese punto, si lo que está aletargado es otra parte del cuerpo, el resto del cuerpo reacciona, ¿sí? No solo el que está guiando, no solo el que está viendo, ¿sí? Entonces, yo creo que, ¿cómo hace el líder? Creo que trabajando en el cuerpo y trabajando en los miembros. O sea, trabajando, no dejando morir a esos miembros que están, sino que buscando herramientas para levantar espiritualmente a esas personas, pero también tiene que haber un cuerpo que sostenga, ¿no? Lo que está junto a eso que se está muriendo tiene que notarlo, ¿no? Si hablamos de la mano y se me está entumeciendo un dedo, y bueno, el otro dedo o la muñeca tiene que darse cuenta de que se me está. Y eso pasa cuando somos un cuerpo verdaderamente, cuando estamos en unidad, ¿sí? Que ahí es cuando se nota. Ahora, cuando no sos parte de un cuerpo, cuando uno no es parte de un cuerpo o cuando el que está liderando no conoce al cuerpo, y claro que no se da cuenta de si uno está así o está así, ¿no? Entonces, creo que de acuerdo a la posición de liderazgo en la que estemos hablando, va a ser la función del líder. Si en este caso hablamos de un pastor, y bueno, tendrá que exhortar, aconsejar, por supuesto, orar, ¿sí? Acompañar a ese miembro, ¿no? Intervenir, ¿cierto? Y si hablamos de cualquier otro líder, tendrá que contener, tendrá que abrazar, tendrá que investigar qué está pasando con esa persona, por qué esa persona está en ese estado, ¿no? Porque sin duda de ese estado se puede salir, ¿verdad? De eso se puede despertar, ¿cierto? Y creo que es función, estamos hablando hoy del liderazgo, pero creo que es función de todo el cuerpo
el apoyarnos unos a otros para que todo el cuerpo camine como uno solo unido. Y por supuesto del líder, dependiendo de donde esté, de mirar y guiar, ¿no? Incluso el líder no siempre va a ser este pastor o esta persona que, digamos, vaya a hablar, sino que a lo mejor va a ser quien encomiende a alguien a contener a esa persona, ¿no? Pero tiene que haber un montón de cosas que están en inglés, de las que estamos aprendiendo, ¿no? Un montón de cosas del carácter del líder y de su comunión con Dios también, y de su responsabilidad delante de Dios por cada una de las personas que ha puesto a su cuidado, ¿no? Dependiendo de en qué posición de liderazgo estemos hablando, ¿no? Bien, entonces, pasamos de estupor y letargo a la tercera, acusación, ¿sí? Acusación. Acusación habla de que el enemigo es el acusador, ¿no? El enemigo es el que tiene ese título, ¿sí? Está en Apocalipsis 12:10, dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿sí? Por eso es importante que discernir las actitudes también, de cómo vienen los comentarios, ¿sí? Y nosotros, y yo aclararía esto también, nosotros como parte del cuerpo tenemos que tener cuidado de con qué actitudes nos estamos manejando, porque está bueno decir, sí, al líder lo ataca la acusación, lo ataca, pero nosotros somos de los que acusamos o tenemos comentarios de acusación, ¿sí? A todo nivel, ¿sí? En el ministerio, en la iglesia, en la familia, ¿sí? Por eso tenemos que discernir las actitudes, ¿sí? Para con nosotros y para con los demás, ¿sí? Dice: si sus pensamientos no son de fe, obrando mediante el amor, necesita reconocer que está bajo ataque espiritual, ¿sí? O sea, si usted no percibe de un comentario de alguien fe obrando mediante el amor, y hay un ataque espiritual. Y si al revés nosotros no estamos pensando y expresando fe obrando mediante el amor, entonces estamos acusando, ¿sí? No es lo mismo una verdad dicha con amor que una verdad tirada a la cara con como un baldazo de agua, ¿sí? Es la verdad, sigue siendo la misma verdad, ¿no? Pero con qué actitud la estamos presentando delante de la persona a la cual estamos hablando, ¿sí? Sea líder, sea un hermano, ¿sí? Ese espíritu de crítica, dice, incita a algunos a estar semanas y semanas desenterrando cosas viejas, ¿sí? Detenidos en los defectos de la iglesia, de lo que sea, del ministro, ¿sí? Es cierto que hay cosas que son graves, que pasan cosas en los ministerios, en las iglesias, pero hay maneras bíblicas de exhortar, de corregir, ¿sí? De animar, ¿sí? Que traen una restauración y no una destrucción, ¿sí? Y ese es el espíritu de acusación que hablamos, el que trae esa destrucción, ¿sí? Bueno, ahora le voy a pedir a Elías que continúe con las siguientes. Estamos haciendo medio Martín cada uno. Ahora que él se va a multiplicar, claro, ahora van a ser 2 y medio. Bueno, nosotros le estamos ayudando en su multiplicación. Vamos a continuar con la clase de liderazgo. Excelente la directora Natalia Coronado, le damos un aplauso. Y seguimos con los espíritus que atacan a la iglesia. Y vamos a ver el espíritu de Jezabel y de Absalón. Entonces hay algo antes de introducirnos al tema que quiero que pienses conmigo hoy. Vos podés estar en una iglesia, amar, servir a Dios, estar en las diferentes áreas de la iglesia. Aún así,
Si no discernís lo espiritual, podés terminar siendo influenciado por estos espíritus de Jezabel, de Absalón. Y lo más peligroso no es cuando el enemigo ataca desde afuera. Muchas veces que pensamos los ataques van a venir desde afuera, el diablo. ¿Sí? Lo más peligroso es cuando el enemigo ataca desde adentro. Decirle que está a tu lado. Es peligroso que el enemigo ataque desde adentro. Y ¿sabes qué? Estos espíritus van a tratar de confundirte. Te van a confundir. Y cuando hay confusión, ¿qué se genera? Dar vueltas y siempre seguir en el mismo lugar, ¿no? Por eso, así exactamente, vueltas en el desierto. Y el desierto ustedes saben que no es muy grato. Por eso hoy vamos a hablar de algo fuerte, ¿no? Los espíritus que atacan a la iglesia, y no desde lo místico, sino desde lo bíblico, desde lo práctico, desde lo actual. Entonces yo quiero preguntarte algunas cosas. ¿Por qué hay personas dentro de la iglesia que terminan dividiendo? Personas que terminan manipulando. Manipular es hacer las cosas como ellos quieren que se hagan, ¿no? Desviando a otros. Si todos aman a Dios. Esa pregunta la pueden anotar. ¿Por qué algunos comienzan bien, pero terminan dañando? Terminan dividiendo. Y ustedes se van a empezar a imaginar personas, pero también nos tenemos que examinar nosotros, ¿no? Porque nosotros también podemos estar influenciados o podemos ser parte de ese espíritu. Por eso te tenés que preguntar, ¿estoy dividiendo yo? ¿O estoy uniendo realmente? Entonces la pregunta acá importante, ¿qué espíritu está operando detrás de eso? ¿Qué espíritu? Y fíjense, hay un texto base que está en Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Y acá en Apocalipsis 2:20, sigue, está en el manual todo esto que estoy hablando. Está en el manual, en la página 24, 25 y 26. Si quieren ir siguiendo desde ahí y anotar. Y Jesús ahí está hablando claramente a la iglesia, ¿sí? No al mundo, porque Jesús ahí le habla a la iglesia, no le está hablando a otra gente. Y le dice algo fuerte ahí en Apocalipsis, el versículo que acabo de leer. Acuérdense, anótenlo, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras, dice esa mujer, Jezabel. Fíjense, no dice lo estás haciendo, dice lo estás permitiendo. Estás tolerando a esa mujer Jezabel. Lo podemos trasladar a Absalón. Estás tolerando a Absalón. Y hay cosas que destruyen la iglesia, no porque todos participan, sino porque nadie la frena. Y se permite. Entonces nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para poder frenar ese espíritu jezabélico, ese espíritu absalónico, que causa división. No suma, causa división. Entonces, ahí el material que tienen ustedes en sus manos habla de dos espíritus que atacan constantemente la iglesia, que es el espíritu de Absalón, Jezabel, y esto no es una persona, recuerden, es una forma de operar que tiene el enemigo, desde adentro de la iglesia. Pueden ser varones, pueden ser mujeres, indistintamente, ¿no? No porque sea el espíritu de Jezabel lo vamos a llamar una mujer, ¿no? Y fíjense, que cuando terminemos esta clase sería bueno que ustedes lean también todo el material, porque es impresionante lo que dice el material, especialmente en la página 26. Vamos a empezar con el espíritu de Absalón. Yo quiero que te hagas estas preguntas también. ¿Recordás algún líder, algún pastor que dividió una iglesia? Ahora te hago otra pregunta. ¿Fuiste parte de una división alguna vez? El espíritu absalónico. Y fíjate lo que dice el texto base, que lo tienen en su manual. Lo vamos a leer. Y se levantaba, fíjate cómo opera Absalón. Dice, y se levantaba Absalón de mañana. Recuerden que su padre era el rey. Su padre era el rey. Era el mismo hijo del rey David. Dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino,
junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Decía luego Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Hacía ver el espíritu absalónico. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba, fíjense lo que dice, es tremenda esa frase, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Fíjense con estas palabras, ¿no? Tus causas son justas, pero nadie te está escuchando. Y así Absalón dividía el reino de su padre, de David. Y fíjense, ustedes si ahí leen bien, Absalón no lo ataca de frente a David. ¿Sí? No confrontó al rey. Pero ¿qué hace Absalón? Lo reemplazó en el corazón de la gente. Porque Absalón quería su posición. Y lo estaba reemplazando al rey David en el corazón de la gente por él. Y los adulaba, les decía: yo te voy a hacer bien, los trataba bien. Dice la Biblia que los besaba, les tendía la mano. Y hay gente que es buenita, que está ahí en todas, te va a abrazar, te va a besar, va a escucharte, pero tenés que tener cuidado. Si te lleva al corazón del rey, perfecto, pero si te lleva a división, eso es espíritu absalónico totalmente. Y fíjate, esto es clave, antes de tomar una posición, Absalón robó el corazón. ¿Qué es robar el corazón? Es dividir el corazón de la gente para que se fueran con él. Él estaba formando otro reino. Si lo trasladamos al día de hoy, él estaba armando otra iglesia. Estaba sacando a la gente al pastor. El pastor era David. Las características del espíritu absalónico. Las características, y esto anótalo. Si no lo logras anotar, después te enviamos el video. Las características es que no se somete a autoridad. Absalón no se somete a autoridad. No le gusta rendir cuentas. ¿Conoces a esa gente que no le gusta rendir cuentas? Viene un líder y le pregunta a Absalón: ¿en qué anda? No, yo ando bien. Y no te cuentan más nada. No rinde cuentas a nadie. Otra característica es que quiere robar el lugar del líder. Él quiere ese lugar. Yo quiero el lugar del líder. Yo quiero el lugar del pastor. Otra característica tremenda: genera división. Genera división. Otra característica que le acabamos de leer en ese versículo: él seduce desde la empatía falsa. Te ayuda falsamente. Él dice: te extiende la mano y está con vos y te abraza y te invita a tomar un café y te escucha. Pero es para dividir. Te escucha para dividir. Entonces nosotros tenemos que saber discernir. Y otra de las cosas que hace Absalón es que opera en murmuración. Hablan mal del líder, hablan mal del pastor. Genera confusión. Fíjate, en esta oportunidad Absalón no destruye con guerra, destruye con relaciones, hablando mal de los líderes, hablando mal del pastor. Se hace amigo de la gente y ¿qué hace? Se roba el corazón, se lleva el corazón. Y ustedes tienen que entender que hoy Absalón no está en un palacio, está en la iglesia. Y Absalón hoy se vería con frases como esta, ¿no? El pastor no te entiende. Yo sí te entiendo. Vení a hablar conmigo, vamos a tomar un café. Si te venís conmigo, diría Absalón, si te venís conmigo, vos podés estar en el grupo de matrimonios a cargo. Vos vas a liderar a los jóvenes. Acá no te valoran. Tu iglesia no te valora, te tenés que venir conmigo. Otra de las frases que usa Absalón: yo haría las cosas diferentes al pastor. Es lo que hacía Absalón. Después analícenlo bien en el 2 de Samuel. Y así por un dolor, por un desacuerdo, porque a lo mejor te trataron mal, por un conflicto no resuelto, empieza la división. Y como ministros tenemos que aprender a discernir estos espíritus.
Porque no todo el que te escucha, no todo el que te aconseja está con el rey. No todo el que te escucha, no todo el que te aconseja está con el pastor. Tenés que empezar a discernir los consejos. ¿Sabes por qué? Porque te vas a ahorrar mucho tiempo. ¿Vos querés dar vuelta? No, nadie quiere dar vuelta en el desierto. Entonces aprendamos a discernir cómo opera Absalón y Jezabel. Fíjate el espíritu de Jezabel. Ahora vamos un poquito más profundo. Y después léanlo al manual. Son unas poquitas hojas. Un poquito más peligroso. Pero Jezabel y Absalón actúan juntos. Ese es el tema. Fíjense, Jezabel fue una reina, pero espiritualmente representa algo más Jezabel. Representa control, representa manipulación. ¿Qué es lo que sería manipulación? Y hacer como que las cosas se hagan como ella quiere, a como dé lugar, no le importa nada, no le importa a la gente, no le importa lastimar a la gente, no le importan mucho menos los líderes. Quiero que acá se hagan las cosas como yo quiero. Otra característica que tiene Jezabel, que lo dice el manual, es la idolatría. Y la idolatría puede ser a cualquier cosa, incluso hasta un familiar. Es idólatra. Y está enceguecida Jezabel. Recuérdense que pueden ser hombres, pueden ser mujeres, operan juntos estos espíritus. Y el espíritu de Jezabel no se impone. Manipula, va tejiendo redes, va enviando mensajitos, va confundiendo los corazones de la gente. Jezabel no grita tampoco, seduce, no confronta. Jezabel controla desde lo emocional. Jezabel, ¿saben qué? Te hace la vida imposible. Le hace la vida imposible a los líderes. Jezabel le hace la vida imposible a los pastores. ¿Sí? Porque ella quiere que sucedan cosas en la iglesia. Pero esas cosas que ella quiere que sucedan no vienen de Dios. Manipulación. ¿Conocen gente manipuladora? Las características que están en el material que ustedes tienen ahí en la mano. Idolatría, falsa doctrina. Jezabel no se arrepiente tampoco. Controla. ¿Saben qué? Otra cosa que hace Jezabel? Genera miedo en los líderes. Genera miedo en los pastores. Usurpa autoridad. Pasa arriba de la autoridad de los que son líderes. Manipulan relaciones. Jezabel no quiere servir a Dios. Quiere usar lo espiritual para controlar. ¿Conocen esa gente que trata de enfundar lo que va a decir diciendo yo hace meses que estoy orando por esto? Y larga una bomba a lo mejor contra un líder, contra un pastor. Yo vengo orando, yo vengo haciendo vigilias y porque quiere controlar, quiere manipular. Y el material dice algo tremendo también. Jezabel odia al profeta. Jezabel odia a los profetas. ¿Por qué los odia? ¿Por qué los odiaría Jezabel? Porque el profeta revela la verdad y Jezabel necesita estar oculta. Y Jezabel va a usar frases como es un chante este profeta. Esos profetas no saben nada. No tienen que venir profetas a la iglesia. ¿Qué otra frase usa Jezabel? Ese pastor. El pastor se puso de acuerdo con el profeta para que el profeta profetice lo que el pastor quiere. Así, manipula. Usa las cosas de Dios a su antojo. Quita y resta autoridad a los líderes, a los pastores, a los profetas. Fíjense, hay un texto clave, anótenlo en 1 Reyes 19:3, que dice, Elías tuvo miedo. ¿Y saben lo fuerte de esto? Es que Elías había vencido 450 profetas de Baal. 1 Reyes 19:3. Después estudien ese contexto.
Elías había vencido 450 profetas de Baal. Pero una amenaza de Jezabel, ¿qué pasó? ¿Lo hizo huir? ¿Tuvo miedo? Y Jezabel hace eso, manipula, le da miedo. Le hace dar miedo a los líderes. Le hace dar miedo a los pastores. Hay pastores que viven en depresión, así como vivía Acab, era un rey que estaba totalmente deprimido, Acab. Jezabel en la Biblia le ocasionó depresión a un profeta, Elías. Y hay muchos pastores que dan vueltas y viven tristes, viven con miedo de lo que vaya a hacer Jezabel. Y muchas veces la iglesia no crece, la iglesia da vuelta y siempre está en el mismo lugar porque no podemos o permitimos, sabiendo de que hay operando un espíritu jezabélico o absalónico. Por eso Dios nos dé la revelación, ¿no? De poder contrarrestar el poder de estos espíritus. Y Jezabel son aquellas personas que manipulan emocionalmente. ¿Conoce gente que manipula emocionalmente? Que controlan decisiones, que quieren saber todo, que quieren manejar todo, llaman, hablan mal. Y en el material le da el caso de una secta de Jim Jones. Él pensó muy bien. Hizo un instituto teológico. Y después la idolatría, las falsas doctrinas que él proliferaba a sus seguidores, hizo que todos esos seguidores literalmente se envenenaran tomando una poción de veneno. Más de 900 personas, entre niños, mujeres y hombres, murieron todos. Y eso pasó realmente. Y espiritualmente pasa en muchas iglesias. Mucha gente está envenenada, está muriendo porque Jezabel está operando. Entonces, Dios nos da discernimiento y lo apliquemos a nuestra vida. Por eso tenés que tener cuidado con esto. Si alguien necesita controlarte, no viene de Dios. Es como le dijo Jesús a Pedro: quítate de mí delante de Satanás. Apártate de mí, Satanás. Y ahí Pedro lo está invitando a que no cumpliera su propósito. Y son manipulaciones para que el propósito de Dios sea totalmente torcido. Ahí Jesús iba hacia la cruz y Pedro, a lo mejor un acto de ser un buen discípulo, quiere salvarlo de esa copa que iba a beber el maestro. Y Jesús lo discierne a ese espíritu: o me vas a apartar de mi propósito. Y nosotros tenemos que discernir esos espíritus. Por eso el que te aleja de la visión del pastor, y es jezabélico, es absalónico. Lo tenemos que discernir. ¿Y cómo destruye Jezabel? Y ahí el material lo dice claro, cómo destruye. Haciendo idolatrar a una persona, manipulando las emociones del pastor, del líder, mis emociones, tus emociones. Otra forma en que destruye Jezabel es destruyendo ministerios. ¿Saben lo que hace Jezabel? Cansa a los líderes, les da miedo a los líderes. Los líderes no se quieren acercar a Jezabel, los cansa y los destruye. Y causa división como Absalón, y esos líderes después se van de la iglesia por cansancio mental, espiritual. Otra forma de destruir que tiene Jezabel es usando la lengua. Habla muy mal de la visión del pastor, habla muy mal de la visión de los líderes, habla muy mal de la visión de los profetas. Otra forma de atacar que tiene Jezabel es menospreciando. Diciendo: ¿y este qué se cree que es? ¿Quién se cree que es? No hizo nada por la iglesia. Yo acá hice todo. Eso es menospreciar el trabajo de un líder, menospreciar el trabajo de un miembro de la iglesia. Por eso el propósito de la idolatría no es honrar. El propósito de la idolatría, acordate, es destruir. Es destruir liderazgos, es cansar liderazgos, es secar liderazgos. Para que la iglesia dé vueltas y vueltas nada más. Entonces quiero terminar con esto, porque esto
no es para mirar a otros, es para revisarnos nosotros, que podemos estar operando con un espíritu absalónico, hablando del pastor, hablando de los líderes. Acordate, todo lo que causa división es absalónico, es jezabélico. Por eso fíjate cómo estás hablando de tu pastor, cómo estás hablando de tu líder, incluso de tu líder de célula. ¿Sí? Esta clase es para revisarnos, para no caer en esto, porque si no hay discernimiento, todos podemos ser influenciados por estos espíritus, si no estamos firmes. Por eso, decirle que está a tu lado, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, porque no todo lo espiritual viene de Dios. No toda influencia te edifica. No toda relación sana. Por eso necesitamos discernimiento, necesitamos volver a Cristo, necesitamos poner a Dios en el centro. ¿Sabes? Necesitamos poner a Dios para que Dios nos ayude por medio del poderoso Hijo Jesús a discernir estos espíritus y contrarrestarlos, atacarlos y que mueran dentro de la iglesia. Que mueran, que ya no estén más. Por eso, acuérdate, a quien vos adorás define tu destino. No adores a un pastor, no adores a un familiar, no adores a un hijo, no adores a una hija, no adores a un nieto, a una nieta. En esta casa adoramos solo a Jesucristo. Amén. Nos vemos en unos minutos porque tengo que dar la clase de salmo.